Listo, chicos. A los que no han saludado, que no han ingresado, buenos días para todos. Hoy entonces vamos a arrancar con la temática que vamos a ver en segundo periodo. Entonces lo primero es, yo les voy a compartir acá el escritorio para que empecemos a ver. Yo les había subido por el SC virtual. Estoy en octavo A, pero pues le subí a ustedes también, ¿listo? Sino que es que la tenía ahí más rápido. Le subí este esquema, este mapa, que es en donde ustedes van a poder ir viendo primero pues los temas, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Y segundo, yo les había dejado esto, para que por favor copien los temas en el cuaderno y así pues sepamos cómo de forma más organizada qué es lo que vamos viendo, qué es lo que yo les voy a evaluar en la parcial, en la bimestral, y pues para que el trabajo para ustedes sea mucho más sencillo. ¿Listo? Bueno, decirles chicos que vamos entonces a continuar viendo todo lo que tiene que ver con la literatura colombiana. ¿Listo? Entonces, dentro de la literatura colombiana, vamos a ver cuáles fueron esos movimientos o etapas de la literatura que se dieron durante el siglo XIX aquí en Colombia. ¿Listo? Esos movimientos son tres: romanticismo, realismo y costumbrismo. ¿Listo? También vamos a ver algo sobre el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es el lenguaje por medio del cual nos comunicamos, pero no utilizamos palabras. ¿Listo? Y vamos a ver algo de gramática, y dentro de gramática vamos a ver las homónimas, homófonas, las palabras parónimas. Espérenme un segundo. Hay un perro llorando. Ya, perdón. Hola, perrito. Ay, es que se quedó encerrado acá y estaba loco. Se quedó encerrado acá conmigo. Entonces, dentro del lenguaje no verbal, entonces vamos a ver las formas de comunicarnos en donde no utilizamos palabras, pero que igual establecemos una comunicación con otras personas. Y por último vamos a ver campo semántico y campo léxico. ¿Listo? Entonces, esos son como los temas que vamos a abordar. Volvió a entrar, bueno. Dios mío, señor. Listo, entonces son como las temáticas que vamos a ver. ¿Listos? Entonces, no se les olvide que esto lo deben copiar en su cuaderno. Ahorita no lo van a copiar. Si ya no lo copiaron antes, más bien dejen un espacio prudente y a partir de hoy, entonces tomen los apuntes de lo que vamos a ir viendo hoy. Y más tardecito, entonces se adelanta. Andresito Rodríguez, cuéntame. Andrés. Andrés Rodríguez. ¿Tienes alguna pregunta, mi amor, o no? ¿No? No, señora. Ah, es que como levantaste la mano. Ah, no, señora. Bueno, listo. Entonces, les voy a compartir el escritorio y vamos a ir viendo pues como la temática con la que vamos a empezar hoy. ¿Listo? Por favor, si van teniendo alguna duda, si yo explico algo y ustedes no me entienden, de una vez me dicen, profe, ven, explícame de nuevo, o yo no entendí, no les vaya a dar pena, o sea, no vayan a decir como, ay, pero es que yo siempre pregunto, no. Es importante que en este espacio ustedes aprovechen y resuelvan todas las inquietudes que tengan. ¿Listo? No se van a quedar con ninguna duda. Claro que obviamente queda el video. Si ustedes de pronto no entendieron algo, pueden volver a ver el video o me escriben por WhatsApp y les aclaro las dudas que tengan. ¿Bien? Entonces, les voy a compartir de nuevo mi escritorio. Por acá está. Listo, entonces, yo les hice estas corticas, diapositivas, para poder ver, pues explicarles, digamos que de la forma más clara, más concreta posible, la temática como tal. Entonces, ya les dije que así como hemos visto a lo largo como de una línea de tiempo, vimos la literatura precolombina, vimos después, se me olvidó, ya, la de la conquista, vimos la colonia, ¿listo? Entonces, ahorita vamos a enfocarnos en ver cuáles fueron esos movimientos literarios que se dieron o que tuvieron lugar durante el siglo XIX aquí en Colombia. Esos movimientos literarios son tres: romanticismo, costumbrismo y realismo, ¿listo?
Cada una de estas etapas pues tienen unas características totalmente particulares. ¿Listo? Hay algunas que de pronto guardan algo o retoman algo de la literatura del movimiento anterior o de la etapa anterior. ¿Listo? Entonces, pues ahí yo les voy a ir como explicando cuándo se retoma algo de las características del anterior y voy a tratar de ser como lo más clara posible. ¿Listos? Bien. Entonces, vamos a empezar entonces con romanticismo. Corramos esto para el otro ladito para que ustedes puedan ver. Listo. Entonces, el romanticismo como tal es una etapa, es un movimiento que se da básicamente en Europa. ¿Listo? Cuando se da en Europa, aquí en Colombia, las personas que hablaban sobre literatura, todos los escritores, ellos dijeron como, oiga, venga, en Europa están creando o se creó un movimiento literario, artístico, en el cual dan mayor importancia a todo lo que tiene que ver con los sentimientos. Entonces, todavía pues ustedes no ven esto, pero les voy a explicar. Muchos de los modelos, o sea, muchas de las etapas se han tomado o se han copiado de lo que ha pasado en Europa. ¿Listo? Entonces, antes de que apareciera el romanticismo como un movimiento, como una etapa en Europa, en España, mejor dicho, apareció antes un movimiento que se llamaba la Ilustración. Y la Ilustración tenía como característica que lo más importante era la razón, o sea, escribir sobre la realidad, o sea, ser objetivos. ¿Listo? Cuando aparece el romanticismo, entonces ellos dicen como, vamos a inventar esta nueva etapa o este nuevo movimiento en donde va a ser más importante los sentimientos que la razón. ¿Listo? Entonces, cuando llega este movimiento de Europa, básicamente llega y se promulgan aquí en Colombia 3 valores: la libertad, la fraternidad y la igualdad. ¿Por qué estos valores? Recuerden que antes de este movimiento es cuando los españoles han venido, han saqueado, y aquí en Colombia, ¿qué han hecho? Pues independizarse de todo eso. Entonces dijeron como, ya no queremos que los españoles sigan acá abusando de nosotros, queremos nosotros mismos tener como el poder sobre nuestro territorio, y entonces ellos dicen, necesitamos, el primer valor que vamos a trabajar fuerte es la libertad, necesitaban ser libres. El segundo valor era la fraternidad, o sea, como de qué forma ellos podían como ayudarse entre todos, y de esto ligado pues iba el tema de la igualdad, ¿listo? O sea, ver que no era que alguien tuviera, digamos, mayor poder sobre el otro, ¿listo? Sino que todos debían ser como iguales, o sea, todos debían tratarse como personas iguales, seres humanos que valen lo mismo sin importar lo que tuvieran a nivel económico o a nivel de estatus social, ¿listo? ¿En qué se manifestó el romanticismo? O sea, las obras literarias que aparecen en esta etapa, ¿cuáles fueron? Fueron 2. Fueron la poesía, que es todo lo que tiene que ver con la expresión de sentimientos, es decir, con toda la lírica, los poemas, ¿listo? Y la narrativa. La narrativa, pues, es todo lo que tiene que ver con relatar, contar o narrar algo, ¿listo? Y pues decimos que, básicamente, eso estuvo influenciado por los sentimientos y no por la razón. O sea, no era importante razonar sobre lo que estaba sucediendo, sino que era más importante poder dejar que los sentimientos salieran a flote y yo pudiera expresar lo que pensaba, lo que sentía de las situaciones que se estaban viviendo. ¿Listo? Los temas más recurrentes en los escritos de las personas que se dedicaban en esta época, valga la redundancia, a escribir, desarrollaron unos temas particulares. Dentro de esos está la muerte como sentimiento, o sea, lo que sentía una persona si tenía una pérdida de muerte de un familiar, de una persona amada, ¿listo? El amor desenfrenado, ¿qué significa esto? Todos sabemos lo que es el amor, ¿cierto? Y desenfrenado significa como que no hay límite. Entonces era como el desbordamiento de sentimientos a nivel amoroso. Otro sentimiento que se manejó, otro tema, fue la enfermedad. La sensibilidad, la noche, el atardecer, fueron como los temas más recurrentes en el romanticismo. Dentro de las características de qué contenían esos textos o esa literatura que aparece en este momento, pues decimos que la primera característica es la naturaleza y el paisaje americano. Aquí entonces nos vamos a dar cuenta cómo se retoma esa característica de la literatura anterior cuando vimos lo de las crónicas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que una de las crónicas era cuando los españoles, valga la redundancia, describían todo aquello que veían y los paisajes?
Entonces, en este momento en el romanticismo se retoma esa característica. Entonces, lo que ellos hacen es escribir sobre lo que sienten al ver un atardecer, al ver un amanecer, al ver los animales, al ver cómo crece el campo, las flores, ¿listo? Entonces, esa fue como la primera característica de la literatura que aparece. Otra característica es lo nacional y lo popular, ¿listo? Sabemos que ellos vienen, o sea, aquí en Colombia venimos de una etapa en donde habíamos buscado la independencia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estábamos buscando? Pues básicamente que tuviéramos identidad como colombianos. Y eso se empieza a trabajar fuertemente en la escritura. ¿Listo? Que tuviéramos identidad como población y que tuviéramos identidad del territorio del cual nosotros pues pertenecíamos. Porque antes, digamos que había mucha gente que por imitar los patrones que se estaban dando, pues tenían costumbres y tenían muchas cosas que eran de España. Entonces, en este punto, lo que se hace o lo que se buscaba era eso, incentivar que las personas de acá se sintieran identificadas con las costumbres y con lo que estaba ocurriendo acá en nuestro país. ¿Listo? Y la tercera característica es el dilema existencial. ¿Y qué significa esto? Pues que básicamente estaban como en ese proceso de que las personas estaba muy ligada al tema de la identidad, de que el individuo fuera consciente de que hacía parte o que estaba, digamos que en proceso y que era responsable de una nación que recién se estaba volviendo a formar luego de todo lo que había pasado con la llegada de los españoles. Entonces, ese tema de, bueno, yo como individuo, ¿qué voy a hacer o qué voy a aportar para esta nueva nación que se está formando? Ese fue otra de las características de la literatura que tuvo este momento. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Pero ¿Nada? una pregunta, ¿esto lo vas a subir a la plataforma? Sí. Sí. O sea, ahorita solo pónganme cuidado. Que después ustedes pueden ir, claro que sí, o sea, pueden copiar tal cual, porque acá lo que está es resumido, yo lo que estoy haciendo es explicándoles, pero si ustedes van a tomar luego apuntes, copien tal cual lo que está en las diapositivas, porque yo ahí lo que hice fue sintetizar lo que más pude. ¿Listo? Okay. Listo. Otra cosa, perdón. Perdón. Otra cosa. Durante el romanticismo como tal, como etapa, como movimiento, aparecen dos etapas o dos momentos. La primera corriente romántica y la segunda corriente romántica, la que estamos viendo acá en la diapositiva. La primera abarca desde 1830 hasta 1860 y la segunda de 1860 a 1880. Entonces, a partir de esto, podemos decir que el romanticismo en Colombia duró desde 1830 hasta 1880. Obviamente nos vamos a dar cuenta, ya lo vamos a ver, que si existen dos etapas, es porque el romanticismo se manifestó en dos formas diferentes. ¿Debido a qué? Debido a la situación que se vivía en Colombia. ¿Listo? Entonces, en la primera etapa nos dicen que los escritores, que son José Eusebio Caro, Julio Arboleda y Gregorio Gutiérrez González, ellos tres, que fueron como los más representativos o los más conocidos, ellos se encargaron de hacer literatura teniendo en cuenta estas características, o que la literatura que ellos hicieron se podía identificar esto que aparece acá. ¿Listo? ¿Y qué es? Un periodo de mayor inestabilidad política. ¿Por qué un periodo de mayor inestabilidad política? Porque en este momento Simón Bolívar y Francisco José de Caldas estaban peleando para ver cuál iba a ser el presidente de Colombia. Al haber, digamos que, una disputa entre dos personas que querían tener el poder, pues básicamente la gente, o sea, el resto del pueblo, no sabía bajo quién estaban, digamos que, o sea, quién los estaba gobernando y ellos, digamos, a quién tenían que acudir si algo pasaba o a quién le hacían caso. Es como si en la casa existieran dos papás. O sea, ustedes no saben si hacerle caso a uno o al otro, ¿sí? Entonces, eso pasó en ese momento. Hubo una inestabilidad política porque habían dos personas que querían gobernar. Entonces, pues era muy difícil. Entonces, uno de los temas que se vio presente o que se vivió en la literatura fue eso, la inestabilidad política. El otro
es que antes de 1830, digamos que todo Colombia se regía bajo las órdenes de una sola persona, ¿listo? Y todos estaban de acuerdo y todos iban más o menos bajo la misma corriente o la misma postura política. Y en este momento aparecen dos posturas políticas, que es la conformación de los dos partidos políticos, que son el liberal y el conservador. ¿Listo? Después son dos totalmente opuestos, ¿listo? Cada uno tenía unos ideales totalmente diferentes. Entonces, de eso también se habló en la literatura, ¿listo? La exaltación de la patria, entonces sigue siendo ese elemento importante de cómo los escritores halagaban o sacaban lo mejor de la patria, haciendo referencia pues a Colombia, ¿no? Entonces sacaban como lo mejor, mostraban lo mejor de Colombia, entonces era como esa ilusión que se tenía de que Colombia podría resurgir como patria, después de, pues, de tantas cosas que han pasado. Afirmación de valores cívicos. ¿Cuáles son los valores cívicos? Cuando hablamos de cívicos, hablamos de los valores que tienen las personas o los civiles. ¿Listo? Entonces, esa afirmación de valores básicamente era como que cada persona se encargara, acuérdense que valor es todo aquello que hacemos bueno, ¿no? Entonces, la solidaridad, el respeto, el amor, la tolerancia, todos esos son valores. Entonces, en este momento, ellos buscaron la forma de que las personas se volvieran personas más llenas de valores. En esa medida iban a hacer que la nación prosperara y que la nación, digamos, que se estaba formando fuera una mejor nación. ¿Listo? Y pues ya, lo que les había dicho, ahí están los escritores, que son los que hacen parte o los que fueron más representativos, pues porque obviamente hay más escritores, pero estos son los más importantes de esta primera etapa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, sigamos. Luego aparece una segunda etapa, una segunda corriente, que arranca de 1860 a 1880. Entonces decimos que lo mismo, se presentaron los escritores y pues aquí ya empiezan a verse más temáticas, empiezan a verse más situaciones y pues obviamente empiezan a haber mucho más escritores y mucha más gente que se va a dedicar al oficio de escribir, ¿listo? Entonces acá tenemos 5 autores, que son Epifanio Mejía, Rafael Pombo. Ya aquí de pronto ustedes se van a dar cuenta que empiezan a escucharse ya de escritores que de pronto ustedes ya han leído, de escritores que ya son un poco más conocidos para nosotros. ¿Listo? Entonces, aparece Epifanio Mejía, Rafael Pombo, Miguel Antonio Caro, Jorge Isaacs, Julio Flores. ¿Listo? Obviamente, si yo estoy hablando de ellos es porque todos ellos son nacidos en Colombia. ¿Listo? Por eso son escritores colombianos. Entonces, ¿cuáles fueron las características que ellos desarrollaron o que ellos tuvieron en cuenta en cada una de las producciones literarias que hicieron? Primero, se empezó a escribir sobre ese sentimiento del anhelo de volver a tener o de volver a ser lo que eran antes en Colombia, antes de la llegada de los españoles. Ese fue uno de los temas más recurrentes. También se empezó a escribir sobre el rechazo de la sociedad que era como oprimida o de la sociedad que todavía estaba siendo violentada. Entonces hablamos de un tema también de la esclavitud. ¿Listo? Acuérdense que después de que todo esto pasa de la independencia, igual se sigue viendo la figura de las personas de color que habían traído desde África para esclavizarlas. Y eso siguió siendo así mucho tiempo después. Entonces, estos escritores empezaron a hablar sobre ese rechazo a esas situaciones de violencia que se estaban viviendo. ¿Listo? Se empezaron a exaltar los sentimientos, entonces no solamente los sentimientos a la patria, como en la anterior etapa, sino se empezaron a hablar más de los sentimientos a nivel amoroso, es decir, a nivel filial. Entonces, el amor a la pareja, a los papás, a los hijos. Entonces, se empezó a hablar más de ese tipo de sentimiento de corte amoroso. ¿Listo? Y obviamente aparece como el Estado laico aquí en Colombia, que es como la libertad que se les da a las personas para que pudieran decidir. No era algo impuesto, sino era algo que se podía decidir. Y pues hubo sucesión permanentes de guerras civiles. Quedaba como característica el tema de las guerras civiles, pues que se empezaron a revolucionar contra cosas que estaban siendo impuestas y que ellos no estaban de acuerdo en que se siguieran imponiendo, ya que si habían dejado de ser gobernados por España, pues no iban a llegar otras personas a imponerse ni a obligarlos a hacer cosas.
¿Listo? Entonces, ellos retomaban todo esto que ocurría, que es lo que yo siempre les he explicado. La literatura no es más que el reflejo de lo que se vive en la sociedad. ¿Listo? Nada de raro que en este momento hayan muchos escritores creando novelas, haciendo ensayos, haciendo poesía de la situación de lo de la pandemia que estamos viviendo en este momento. ¿Sí? Porque siempre, a lo largo de la historia, siempre ha sido así. ¿Sí? Se toman los elementos del contexto, es decir, de lo que está pasando en la sociedad, de lo que está pasando a las personas, y eso es de lo que se habla en la literatura. Digamos que los escritores se quedan inmersos en la realidad de lo que están viviendo a su alrededor y sobre eso mismo es que van haciendo sus producciones literarias. ¿Listos? ¿Alguna pregunta de esta segunda etapa? Sarita Páez, ¿tienes alguna pregunta? No, profe. No, mi amor, nada. Pensé No. que me habías dicho algo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Trato de ser lo más, o sea, como lo más sintetizarles, explicarles el tema de la forma más práctica. De todas formas, si llegan a haber dudas, no duden. Uno, en preguntarme si quieren por WhatsApp o si quieren igual volver a ver la clase para despejar alguna característica o algún tema o algo que ustedes de pronto no hayan tenido claro. También recuerden que ahorita en un ratico, apenas terminemos, les voy a compartir por LSC virtual las diapositivas que les acabo de mostrar. Por favor, tengan en cuenta algo. Como aquí preparé, como toda la temática que vamos a ir abordando sobre pues, movimientos del siglo XIX, pues van a encontrar, obviamente, romanticismo, que fue lo que vimos hoy, pero también van a encontrar costumbrismo y también van a encontrar realismo. ¿Listo? Ay, me ¿Pero eso lo copiamos también? No, eso les iba a decir. Solamente trabajen lo O sea, hasta que romanticismo. tú en la próxima clase nos expliques. Sí. ¿Cuál es la idea, chicos? Ver tema por tema separadito. ¿Listo? Porque más adelante de pronto ustedes dicen, el día que vimos romanticismo también vimos realismo y entonces empiezan a confundir las definiciones, empiezan a confundir las características. Entonces la idea es que hoy solo vemos romanticismo. Y si ustedes necesitan tomar apuntes, Profe, dime. ¿el romanticismo lo escribían como tal escritores o sea, se dedicaban a eso o lo escribían personas del común? Escritores. Aquí ya empieza a aparecer la figura del escritor como tal, o sea, personas que únicamente se dedicaban a las letras. ¿Ah? Se trabó, profe. Ahí ya me volvieron a escuchar. Hola, hola. Ahí me volvieron a escuchar. Señora. Listo. Le vuelvo a responder a Linita. Aquí ya empieza a existir la figura. ¿Qué pasó? ¿Se volvió a trabar? Hola, No. hola. No, profe, ahí se escucha. No, profe. Ahí se escucha. Aquí ya se empieza a ver la figura del escritor como tal, o sea, las personas que únicamente se dedicaban a las letras. ¿Listo? Antes sí, digamos que lo hacían personas del común, pero hay una característica particular y es que la mayoría de las veces quienes escribían también se dedicaban a la política. ¿Listo? Por eso eran personas que eran tan críticas de todo lo que ocurría a nivel político en Colombia. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo. ¿No? ¿No hay más preguntas? ¿Quién dice yo sí, Sarita? Laura No. Gabriela, ¿no? No. Ay. Pregunten sin pena, por favor. Solo para eso yo para riendo de fondo. Bueno, chicos, entonces, para hoy lo único que tienen que hacer es copiar los temas, si no los han copiado, y tomar los apuntes en su cuaderno únicamente de lo que vimos hoy, que fue romanticismo. No más. No vayan a copiar más, ¿listo? Ya si, por ejemplo, ustedes quieren tomar apuntes de algo más de lo que yo expliqué en la clase, pues van tomando sus apuntes también ahí en el cuaderno, ¿listo?
Pero no vayan a copiar costumbrismo, nada de eso, nada. ¿Listo? Sino que sobre ese mismo archivo voy a explicarles los otros temas. Bueno, chicos, igual, cualquier pregunta que surja, me cuentan por WhatsApp, me cuentan ahí por el SC virtual, también hay un chat que también me pueden escribir por ahí, que yo también por ahí les contesto. ¿Vale? Bueno. Bueno, Vale, chicos, profe. juiciosos, entonces, un gusto verlos, me hacen mucha falta. Cuídense mucho. Descansen. Bueno, no, primero hagan lo que tienen que hacer y después descansen. ¿Qué? ¿Listo? Profe. Chao, chao. Se trabó. Uy, En medio de mi expresión de sentimientos se trabó. Es que alguna vez se traba y después habla todo rápido. Sí, sí, porque a mí también me aparece acá. ¿Pero me entendieron? Sí. Bueno, mis chicos juiciosos. Dios. Ya, profe. Chao, Chao, profe. juiciosos. Chao, chao. Chao, profe. Ya, profe. Chao. Chao. Profe. Chao, profe.